Como siempre tengo que comentar algunas cosas, los invito a ver el vídeo de ayer, el vídeo de la iglesia de Greenpeace y sus dogmas, porque he tratado de ser enormemente objetivo y serio en esto. Greenpeace fue una gran idea, Greenpeace tuvo todo nuestro apoyo, yo fui fan de Greenpeace durante mucho tiempo y sin embargo Greenpeace hoy me parece una de las instituciones más nefastas, más inservibles, más anticiencia, más antiprogreso, más antisolución de los problemas, porque pues, ellos son como Greta Thunberg, si se resuelve el problema, ¿qué hacen, no? Entonces ahora Greta necesitaba, por cierto, otra vez, que parece que no ha vendido suficientes libros, entonces ayer se hizo arrestar otra vez. Ya saben esos arrestos donde se va riendo con los policías, y parece que ya va a vender unos libros, la felicitamos. La historia de Greenpeace la he tratado de contar como yo la viví desde el primer día de Greenpeace, que fue el primer día que yo tuve una acción política independiente, bien pensada, protestando contra una prueba nuclear frente a la Embajada de los Estados Unidos. Como dije, como conté alguna vez, nos detuvieron, llegó la policía con esos furgonetas policiales, éramos 8 compañeros del mismo salón, de la misma aula de bachillerato. En 1971 teníamos 16 añitos, ¿no? Esto fue la segunda mitad de 1971, porque la prueba nuclear fue en noviembre. Entonces nos metieron a todos en el furgón de la policía, y pues estábamos arrestados por primera vez en la vida, casi nos felicitábamos, ¿no? Ahí estaba mi viejo amigo Luis Mochán, uno de los grandes físicos de México en la actualidad, y de pronto llegaron, nos dijeron, oiga, ¿quién es su líder? Y nosotros nos miramos, ¿qué es eso? No tenemos líder. No, ¿quién está a cargo de esto? No, pues nos reunimos, somos amigos, todos del mismo salón, de la misma aula, tenemos las mismas inquietudes y nos pusimos de acuerdo para hacer esto, pero no hay jefes. ¿Quién habla inglés? Todos hablamos inglés. Fíjate, en nuestra escuela tenemos un excelente programa bilingüe. Nombren a 3 que la embajada quiere hablar con ustedes. Y bueno, nombraron a un amigo que ya falleció, Gustavo Baxel, a la esposa de Luis Mochán, a mi querida Graciela Quesnel, y a mí. Y fuimos los 3 a hablar con el señor de la embajada ahí, a cargo de la inteligencia, ¿no? Ustedes que son comunistas, no, somos de izquierda, pero no comunistas, no. No están en el Partido Comunista, no, hombre, ¿cómo cree usted? Bueno, entonces, ¿qué quieren? Que pare la guerra y que dejen de hacer pruebas nucleares. Hombre, que eso es jugar con fuego. Bueno, pero ustedes, ¿qué objetivo ideológico tienen? Que dejen de hacer pruebas nucleares. Acabó sintiendo que éramos muy ingenuos, porque lo éramos, porque no estábamos haciendo nuestra operación, nuestra manifestación antinuclear con algún objetivo político ulterior, sino porque estábamos en contra de las pruebas nucleares, cosa que hasta él, que era de inteligencia de Estados Unidos, nos miraba como diciendo, ¿serán de verdad estos taraditos? Pues sí, éramos de verdad, total que ordenó que nos soltaran, lo cual trajo un problema. Por cierto, mi amigo Armando Franco, que me acaba de pasar su nuevo álbum, que lo pueden ustedes encontrar en Spotify, y que tiene una canción, por lo menos, todas me gustaron, pero tiene una canción en concreto que me gustó muchísimo. Mi amigo Armando Franco, como dijeron que tenían mucho calor, era septiembre o algo así, octubre, entonces tenían mucho calor en el furgón de la policía, entonces que si podían estar afuera, arrestados pero afuera. Entonces Armando fue y les compró helados a los policías no entendían nada, éramos hippies, entiendan ustedes eso. Entonces los policías no entendían nada. Cuando salimos de la embajada, Gustavo, Graciela y yo, todos los policías comiendo helados sin entender nada, y salió el de la embajada y les dijo, no, suéltenlos. Sí, ¿cómo no, señor? Y nosotros dijimos, ¿cómo que sí, señor? ¿Por qué le va a dar órdenes un señor de la embajada de Estados Unidos? Y nosotros estábamos en la calle, estábamos en México. Ese señor no tiene por qué darle órdenes a usted, exigimos que nos arreste otra vez. Y nos miraba la policía como diciendo, ¿de dónde salieron estos pobres? Y nos dijeron, miren, váyanse a su casa. Finalmente nos fuimos a nuestras casas. Y ese fue el día que empezaba Greenpeace también, con su barquito Greenpeace y Lidia Cormack. Entonces he seguido a Greenpeace toda mi vida y sigo siempre un pacifista racional. O sea, entiendo que hay guerras que solo se solucionan con la violencia, y no podías ir con Hitler y decirle, ay, mira, vamos a ser amiguitos, te regalo un trozo de Checoslovaquia, bueno, pero también quiero Austria, te regalo Austria, bueno, pero también quiero toda Europa. Con gente así no se negocia. Entonces a veces, desafortunadamente, el camino a la paz pasa
como en la Segunda Guerra Mundial y como hoy en Ucrania, pasa por la guerra y por el uso desafortunado de la violencia. Siempre he sido así y seguí mucho a Greenpeace y me gustaron muchas de sus acciones y lo defendí muchísimo. Y con los años, la degradación de la organización, su abrazo y su adopción de charlatanerías, de irracionalidades, de anticiencia, de sus orígenes, que eran finalmente religiosos, la han convertido para mí en un lastre de la investigación, un lastre de la lucha contra el cambio climático, un lastre en la lucha contra la contaminación, un lastre en la lucha, porque no me haces una manifestación contra los plásticos en el centro de Madrid, cuando el 50% de los plásticos que van al mar los tira China. Veas una manifestación en China. No hay huevos. Dicho sea, con todo respeto, para los huevos ajenos. No hay huevos. Entonces, tú te quejas en Madrid y entonces todos dejamos de usar popotes, pajitas o tubitos o como le llaman en su pueblo para sorber la Coca-Cola que nos compramos en el McDonald's. Ya salvamos al ambiente porque ya no usamos popotes, pajitas o tubitos. Cuando tenemos una gestión de residuos extraordinaria en Europa y el problema es China, el máximo productor de plástico que acaba en el mar para salir luego en las noticias de Greenpeace es China. Entonces, trato de contar todo eso en este vídeo y hubo gente, bueno, ya uno me acusó de que Steve Bannon me había pagado muchísimos millones de dólares por hacer este vídeo. Y pues, si me hubiera pagado millones te puedo garantizar que la producción sería mejor, ¿no? Porque yo no puedo ni siquiera comprar material de stock. El material de stock que tengo es de una cuenta que tenemos para toda nuestra música, todas nuestras fotos y todo nuestro vídeo de stock, que se paga precisamente con lo que ustedes nos hacen favor de darnos en el apoyo que nos dan a través de Patreon y de PayPal.